Voy a hablar de varios intelectuales, entre ellos un ejemplo en España que perteneció al barroco, que realizó los trampantojos, que lo voy a definir también, y ejemplos en Europa, lo que fue en su momento Europa del Este, como Polonia, República Checa, aunque bueno, República Checa es más Centro Europa. En general Europa, Polonia y República Checa, y un ejemplo de filosofía en la antigua Grecia. Un trampantojo es una técnica o ilusión visual que intenta engañar al espectador haciéndole ver como real lo que es solo una pintura o un objeto fingido. Juega con la perspectiva, la luz y los efectos ópticos para crear la ilusión de profundidad o volumen en superficies planas. Porque un trampantojo en realidad no es un engaño, es desvirtúa la realidad los espectadores o el espectador en esa obra de arte, ya sea una pintura, un objeto fingido, y cómo juega el propio artista, pues, a través de la perspectiva, la luz y los efectos ópticos para crear esa ilusión de profundidad o volumen de superficies planas, con el objetivo de que se vea que parece que se mueven o que están como que en realidad es un objeto que ver como real lo que en sí no es real. Sería un objeto que parece que lo ves cualquier espectador de forma real o es la realidad y luego resulta de que no es. ¿Por qué? Porque finge a través de que no es que finja, sino que el problema es que el artista lo hace así para enganchar a los espectadores. Manencio de Rodas fue filósofo griego, maestro de la escuela estoica durante el periodo medio. Y bueno, de los años 144 y 129 de Cristo estuvo, bueno, pues, al final como maestro, como docente durante ese periodo. Y fue una figura que bueno, pues estuvo dentro del estoicismo, la escuela. Pedro de Acosta fue pintor español, pertenecía al Barroco, conocido exclusivamente por su firma en una serie de trampantojos conservados en dos museos. Uno de ellos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y el otro bueno, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue en el museo donde está, bueno, aquí en Madrid, que se encuentra. Y bueno, pues él pertenecía al Barroco, que es verdad que quien destacó en el Barroco fueron Velázquez, Murillo y el Spagnoletto, que fue un artista italiano que, bueno, pues desarrolló su vida aquí. Y bueno, es verdad que otra figura como Pedro de Acosta, que no es tan conocida, también perteneció al barroco y tras los intelectuales que he nombrado, Murillo, el Spagnoletto, Velázquez y bueno, otras tantas figuras que fueron importantísimas aquí en la historia del arte de España. Y sus obras se encuentran tanto en Sevilla como aquí en la capital, en Madrid. Ryszard Kaponiński fue escritor, ensayista, poeta y periodista polaco. Famoso por sus narraciones sobre el continente africano y por su estilo de reportaje literario. Combinó una exhaustiva documentación previa, sus vivencias de la zona y el conocimiento profundo de sus habitantes, con su capacidad analítica de los acontecimientos histórico-políticos. Una de sus obras es Viajes con Heródoto de 2004. Por cierto, esta figura bueno, estuvo incluso, viajó por África, estuvo en América del Sur también, ahí aprendió muy bien el español y él fue periodista, es verdad, porque se licenció en historia, si no recuerdo mal, pero es verdad que luego se dedicó al ámbito del periodismo y a partir de ahí, todas las vivencias que vivió fuera de Europa, en África, en América, le hizo, bueno, pues llevar a cabo miles y miles de obras que hoy en día pues, son muy importantes y es uno de bueno, no, ha sido uno de los escritores más importantes en la literatura de su país. Y en el ámbito, y en Europa se conoce, es verdad que en España no tanto, pero también es una figura conocida. En España menos, que no lo repito así, y en Europa algo más. Bueno, algo más no, bastante más con respecto a nuestro país. Él fue intelectual y político checo. Estudió teatro en la Academia de Arte de Praga entre 1963 y 1967 y siguió una brillante carrera como dramaturgo, porque él fue dramaturgo y él lo que expresaba en los libros lo quería expresar, pues, con cambio, por ejemplo, de que Checoslovaquia cayese el sistema comunista y se llevase a cabo un sistema capitalista y democrático como había en la gran mayoría de los territorios de Europa Occidental, salvo las tres dictaduras, que eran Portugal, España y Grecia.
Él fue el último presidente de Checoslovaquia hasta su disolución en 1 de enero de 1993. En 1992 empezó, pero en 1993 se hizo de facto la separación de ambos estados y se convirtió más tarde en el primer ministro de República Checa hasta 2003, año en el que ya se retiró porque fue reelegido de forma consecutiva, primeramente en 1993 hasta 1997, en 1998 fue reelegido otra vez, hubo un caso de corrupción en su gobierno, su primer ministro tuvo que obligarle el propio Václav Havel a hacerle dimitir y bueno, él siguió desde 1998 hasta 2003, pues como primer ministro checo, hasta que directamente ya pues decidió retirarse y pues, vivir otra vida de forma más relajada y no en el ámbito público. Una de sus obras es El Comunicado de 1965 y eso que hizo muchas obras. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribiros, comentar, repito nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.